Da más vueltas, da más vueltas. ¡Puedo escucharlos por aquí! ¡Vengan acá! Tal vez llegaron en la puerta sur. No cuando vienen de Peter Cove. Ve a ver, por favor. ¡Las voy a atrapar! Buenas tardes. ¿Tú crees que le gustará? ¿No es aburrido? No, a los niños les encantan. Créeme, le encantará a nuestra tierna Matilda. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. ¡Panechka! ¡Panechka! Hay que cantar una pequeña canción para Pavel Petrovich. ¿Eh? Noche negra, gato negro, no vio nada y se cayó. ¡No escaparán! ¡Uy! ¿A dónde van? Antip, ¡Vengan que está acá! ¿Cómo estás? Te ves feliz, Matriona. Tienes una familia hermosa. Muy bien. Ay, cuidado. Con mucho gusto cambiaría tu vida por la mía. Sigue jugando. No he visto a mi Pavel en 2 años. ¿Se va a caer? Oh, 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 oh. Bueno, ¿quién ¿Dónde quiere está ver más Pimen? malabares? Aún está con Elisaveta Petrovna. Qué mal, me cae muy bien. Ekaterina Alexeyevna, mi esposo y yo somos las personas que más te admiran. Jamás olvidaremos que nos salvaste. ¿Qué pasa? Los Vorontov. Hola, hola. ¡Ah, muy rápido! Majestad. ¡Ay, qué ¿Estás bien? Engáñalo. Cuánto me arrepiento. Ya me estoy arrepintiendo. Dele su regalo a Pavel Petrovich y así podrá irse. ¿Pero cuál regalo? Ya me encargué de eso. No se preocupe. Y ella también estará ahí. ¿Se va a caer? ¡Cómo corren! ¡Queremos Muy bien. que nos sigas persiguiendo! ¿Ahora a qué ¡No se jugamos? vale! ¡Ven acá! ¿Con qué esas tenemos? ¡Ah! ¡Me atrapó! Por aquí. Voy a pedir que te corran. Y te enviaré al campo. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué? Su Majestad Imperial lo ordenó así. Y no puede desobedecerla. No quiero ver a ese mocoso. Ni saber de él. Todo el mundo piensa que no es mío. ¿Por qué pasar por esto? En caso de una conspiración, nadie pensaría que ese bastardo pueda ascender al trono. Usted es el único heredero legítimo. ¿Una conspiración? Majestad, en los últimos 50 años Rusia ha visto 2 docenas de conspiraciones. No olviden qué época vivimos. ¿Qué tipo de regalo traemos? Ábrelo. Solo se adivina qué es. ¿Cómo te atreves a retarme? Haré que te expulsen de la fortaleza. Ábrelo ya. Muy bien. Soldados de hojalata. No era muy difícil de adivinar. Es de su parte. Qué mal trabajo. Porque son baratos. Permítame recordarle que la emperatriz revisa todas sus cuentas. ¿Para qué avergonzarme? Tira eso. De inmediato, y no voy a fingir nada. ¿Se va a caer? Es un gusto verla. Oh, encantadora Frederica. Ekaterina Alexeyevna, varón. Se equivocó. Buenas tardes. Y pediré que Dios lo ayude. Bueno, aquí hay un regalo para su hijo. Por cierto, ¿dónde está? Aún no llega.
Muchas gracias, varón. Pero mi pequeño Pavel es muy joven para blandir una espada. Muy rápido. A la derecha. Me parece que no vendré a su siguiente onomástico. Tal vez para ese entonces... Para ese entonces Rusia estará en guerra con Prusia. Más bien con su gran tío, Frederick. Creo que Su Majestad comete un error enorme, no hay duda. No me gusta discutir las decisiones políticas de Su Majestad Imperial. Ya se lo había dicho, varón. Tal vez no rechazaría aceptar una carta de su madre. Varón, está prohibido. No pasa nada, vamos. Muy bien. Ay, cuidado. No te pasa nada. Levántate. Debo admitir que para mí no es fácil. No he visto a mi hijo en 2 años, pero Pavel Petrovich es el heredero al trono ruso. Y por supuesto, usted sabe qué bando voy a elegir. Estoy del lado de mi hijo. Peterhof. Es un baile de patitos que salen del estanque, sacudiéndose el agua y sus plumas y graznando. Majestad, tiene un niño muy talentoso. Empezó a hablar francés en poco tiempo. Me interesa mucho la estimulación temprana. Si no, solo será otro idiota, como futuro heredero al trono. Pero Pavel Petrovich es muy inteligente. Es bastante obvio. Y también como un ángel. ¿Un ángel? Mientras no sea caprichoso. ¿A dónde vas, Pavel Petrovich? No voy a estudiar, yo no quiero hacerlo. Ay, por Dios santo, llévenselo. Solo hagan algo para que cierre bien la boca. ¿Por qué es tan caprichoso todo el tiempo? Porque solo es un niño, Majestad. Cada vez se parece más a Piotr Fyodorovich. Pavel, Qué misterioso eres, señor. Es igual de bobo y obstinado. Y cada vez lo aguanto menos. Bueno, como dice el dicho, hijo de tigre. Sí. No me alcanzas. Pensé que era hijo de un león. Corre, no me vas a alcanzar. No, cuidado. Pero ahora lo veo y empiezo a dudar. Pavel Petrovich, por favor. Esto es insoportable. Ni siquiera quiero castigarlo. ¿Crees que sería una mala madre? Pero para nada, Majestad. No lo había pensado. No mientas. Yo misma puedo ver que fallé. Lo siento, Ekaterina Alexeyevna, Pavel no vendrá. ¿Qué explicación les dieron? Ninguna. ¿Dónde está? En Petergov. Me voy a Petergov. Su Majestad prohibió que salga de San Petersburgo. Ya no puedo esperar. Ekaterina Alexeyevna, explíquenos qué hacía con el embajador de Prusia, el barón Mardefeld. ¿De qué hablaron? ¿Quiere torturarme? Lléveme a la fortaleza. No me toca decidir eso. Pero con gusto. Obedezco órdenes. Alexei Petrovich, ayúdeme, por favor. En serio, yo tengo que verlo. Vamos. Muchas gracias. Es de los pocos en este palacio a los que le simpatizo. El que me simpatice o no, no tiene nada que ver en esto. No es que no me simpatice, al contrario. Pero entiendo el interés en su patria. Todavía me pregunto en dónde estoy y en dónde está mi hijo. ¿Usted me lo explicaría? Creo que ya es tiempo. Las cosas van bien en Chernigov. La gente se casa celebrando. Las cosechas. La mejor época es a principios de otoño en mi querida Ucrania. ¿Y los invitados? ¿Por qué vine? Piotr Fyodorovich, siéntate. Mi hermano mandó comestibles de Ucrania. Mi hermano el Hetman. Gracias, Alexei Grigorich.
No tengo hambre. ¿Ya me puedo retirar? No. Su Majestad pidió que te quedaras con Pavel para que jueguen y se acostumbre a ti. No tengo ganas. Yo no sé jugar con niños. Piotr Fyodorovich, nuestra emperatriz lo sugirió como un cambio de actitud hacia ti. Tómate un polugar. No me gusta beber alcohol. Pero a mí sí. Brindo por tu salud y tu bienestar. Pasado mañana habrá una recepción y tu presencia es necesaria. Te sentarás junto a Pavel, a la derecha de la emperatriz. Y Pavel a tu derecha. No le veo ningún beneficio. No estoy acostumbrado a discutir sus decisiones. Y, francamente, no quiero saber nada más de lo que me quiere decir. Por favor, debes ser prudente. ¿Prudente? Tu apellido debería ser Prudentovsky. Piotr Fyodorovich, siéntate. Estamos en las mismas. Yo tampoco puedo actuar libremente. Y, francamente, no sé cuál es mi futuro. No, pero hay muchos placeres. Y me invitaron al Consejo Imperial. Ya estamos dentro de la historia. La eternidad ya está en nuestros rostros. No tengas miedo. Mañana será otro día. Ya todo está en manos de Dios. Es la primera vez que hablamos de cosas serias. Ya era hora. Te lo pido. Mejora tu relación con Ekaterina. Por favor, ni la menciones. No sucumbas a los celos y el resentimiento. Jamás la perdonaré. También es mi culpa, pero jamás la perdonaré. Deberías intentar convivir con tu hijo. Ya vete. Te están esperando. ¿Qué hay del festín? No habrá festín. No tuerzas el cuello, debes mirar al frente. No muevas las piernas. Endereza la espalda. ¿Ya vio? Espalda recta. Manos a los lados. Es todo un caso. Y ahora debes mirar hacia el frente. Eres insufrible. ¿Ya lo viste? No puede sentarse en el trono. Es como si se hubiera tragado una lechuza. Por favor, mira al frente. Endereza la espalda. No estés moviendo las piernas. Ay, estoy cansada. Hay que dejarlo en paz. Que haga lo que quiera. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pavel? Mira esto, Pavel. Tengo un regalo para ti. Llegó el momento solemne. Y... Param, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pararam, pararam. Es un granadero del Regimiento Dragón. No solo tiene un fusil y una espada, también una granada. ¿Ya viste? ¿No? Está bien, te explico. Granada. ¿Sí? ¿Enemigo? Allá. Tomas la granada, haces un fuego y enciendes la mecha. Psh, no enciende. Psh. Shh. Shh. Y la arrojamos. ¡Kabum! ¡Hurra! Ahora derrotamos al enemigo. Aquí tienes. Oye, eres bueno.
Es una pena que no seamos sus padres. Ni siquiera estamos casados. Te lo imploro, hay que contraer matrimonio. ¿Imploras? Me ofreces felicidad, pero nadie lo permitirá. Imposible. Casémonos en secreto. El padre Simeón no se negará. Te mostraré de nuevo cómo arrojarla. Mira esto. Alexi, La enciendes mira. Y luego ¡la arrojas! Uy, ¿viste eso? Se parecen mucho. Vamos. Adelántese, Caterina. No hay necesidad de acompañar a este vejestorio. Vaya a ver a su hijo. Buenos días. Buenos días. Soy tu madre. Mucho gusto. Feliz onomástico. Pavel Petrovich. ¿Por qué lloras, eh? Tu madre llora de alegría. Majestad. ¿Por qué me desobedeciste? Sabes manipular a los hombres. ¿Quieres que Bestuzhev termine fusilado? Lo prometió. Claro que lo hice. Pero hubo razones para no cumplirlo. ¿Me vas a reclamar? Deje que me quede. Solo un rato. Claro que sí. Puedes quedarte. Muchas gracias. ¿Te agrada tu hijo? Es todo un hombre. Es un autócrata, realmente. Un gran emperador ruso. Por cierto, no sabe cómo sentarse en el trono. Tú le enseñarás, ¿cierto? Ven. Pavel Petrovich. Piotr Fyodorovich, hazles compañía. Sí puedo. Permíteme ayudarte. Eres muy listo. Yo te amo mucho. Yo a ti. Yo también te amo. A él también lo amo. Alteza Imperial. Alexei Petrovich, ¿acaso se ha vuelto loco? ¿Quiere conspirar en contra de su emperatriz? Solo lo hice como un buen cristiano. Conde, si yo estuviera en su lugar no tentaría el destino. ¿Qué cree que debería hacer ahora? ¿Perdonarlo? ¿Tengo que fingir que esto es mi idea? Usted sabe que no me gusta que pasen cosas sin mi consentimiento. Majestad Imperial, simplemente leí el movimiento de su corazón. Un corazón amable. Si me equivoqué, que me ejecuten. Caballeros, me pregunto, ¿cómo tratará Pavel a sus verdaderos padres? Los niños tienen una memoria muy rara.
Tendré que asegurarme de que los olvide rápidamente, de preferencia. Mamá, no te vayas. No estés triste. Los emperadores son muy fuertes. ¿Te olvidarás de mí? No, siempre estoy pensando en ti. Cada minuto. Algún día estaremos juntos. Créeme, te llevaré conmigo. Te lo prometo, Pavel. Ahora vete. Capilla de Peterhof, septiembre 1756. Y los que eran dos serán solo una carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Su Santidad, ¿ya podemos adoptar a Pavel para convertirnos en sus padres legales a los ojos de Dios? Es una pregunta difícil. ¿Cuál es el propósito de adoptar si sus padres están vivos? Preparé un testamento. Últimamente no me he sentido bien. Después de mi muerte, dispuse que Alexei Grigorich se convierta en emperador. Y ya que no tenemos hijos, Majestad. pensé que... Es imposible. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo sin haberlo discutido conmigo? ¿De qué habla? ¿Te opones? Ese no es el punto. Es absolutamente imposible. Insisto en hacer la adopción. Pavel debe convertirse en el heredero del futuro emperador. ¿Pero qué hay del heredero actual, Piotr Fyodorovich? Piotr Fyodorovich no es apto para gobernar. No es digno de esta notable tarea. Es débil y no está cuerdo. Y es adepto de Frederick. Quiero declararle la guerra a Prusia. Frederick es un patán y debo destruirlo. Santa Trinidad, que nos das la vida, santificado sea tu nombre, Santa Teotocos. Manténnos frente a nuestros enemigos. Eso es imposible. Ya cálmate. Ya cálmate. Por Dios santo. Porque todos mis prometidos lloran durante la boda. ¿Qué pasa, Alexei Grigorich? Su testamento, Alteza, es una sentencia para mí. El rango de mariscal de campo y la orden de San Andrei el Apóstol te podrá distraer de tus pensamientos. Moriré antes que usted. Deja de jugar con las palabras. Qué maravillosa mañana. Creo que jamás me volveré a sentir tan tranquila. Desearía que esta mañana fuera eterna. No deseo otra cosa.
a nombre de Su Majestad Imperial, el Gran Duque Pavel Petrovich, hijo del heredero al trono. A nombre de Su Majestad Imperial, el embajador del Reino de Prusia, Barón Mardefeld. Por la gracia de Dios, yo, Elisabetta I, emperatriz y autócrata de todas las Rusias, de Moscú, de Kiev, de Vladimir y de Novgorod, zarina de Kazán, zarina de Astrakán, zarina de Siberia, señora de Suzlad, la gran duquesa de Pskov, princesa de Estonia, Letonia, Curlandia, Verskaya, de Tambov, Bulgaria y otras tierras, considerándola una intención muy firme y para evitar infamias e insinuaciones, le declaramos a Prusia la guerra. Es muy peligroso. Silencio. Disculpe, Majestad Imperial. Me tiene que entregar el decreto, según dicta el protocolo. No puedo aceptarlo de estas manos. ¿Quién es? El Gran Duque de Sajonia y Polonia, Stanislav August Poniatowski. Viene como diplomático. En caso de que no entienda el punto, Rusia le acaba de declarar la guerra a su país.